Hola, es un placer estar aquí hablando con vosotros, aunque sea de manera diferida. Soy Pablo Sabater, actualmente profesor de la Universidad Jagellónica de Cracovia, y es un placer para mí participar en este evento en el que realmente vamos a hablar un poco de pintura, representación y sobre todo de autorrepresentación. Lo que os quiero contar está relacionado con la obra de Diego Velázquez, el pintor, y Tadeusz Kantor, artista multidisciplinar, pero yo me voy a centrar principalmente en su labor como director. El título de este vídeo, creo que ya lo podréis ver, es Autorrepresentaciones que desafían al tiempo. ¿Y por qué desafían al tiempo? Bueno, es algo que vamos a ver en los próximos minutos. Yo antes os voy a hablar un poco de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez. Velázquez es uno de los pintores más importantes de la pintura mundial y está considerado como uno de los máximos exponentes de la pintura barroca española. Nacido en Sevilla en 1599, gracias a su maestro Francisco Pacheco, además fue su suegro, consiguió muy joven trasladarse a Madrid y convertirse en muy poco tiempo en el pintor de cámara del rey Felipe IV. Por tanto, Velázquez consigue el cargo más relevante de todos los pintores de la corte. En gran medida, Velázquez fue un pintor de encargo, que desde su privilegiada posición pudo estudiar de cerca la colección real y también continuar su formación en Italia. Su colección de más de 100 obras presenta pinturas realmente conocidas. Unos ejemplos, pues el retrato de Inocencio X, la rendición de Breda y, por supuesto, entre otras, las Meninas, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Atención, porque las Meninas, también llamado la familia de Felipe IV, que es como figura originalmente en el inventario. Ese también es su nombre, aunque no es el que más se utiliza, también se titula así. A modo personal, para mí es un placer hablar de esta obra fascinante. Es Las Meninas uno de los cuadros que más me han hecho reflexionar, puesto que a mí me interesa mucho cómo un artista se puede autorrepresentar dentro de su propia obra e incluso interactuar con ella. Aunque en el campo de la pintura hay más casos de autorretratos, pocos son tan llamativos como el de Velázquez aquí. No únicamente porque Las Meninas es una de las piezas más importantes de la historia del arte en sí mismo, sino porque la propia exposición del pintor, la autoexposición de Velázquez, presenta unos rasgos muy particulares y llamativos. Por tanto, aunque sea de manera breve y aunque sea de manera muy, digamos, superficial, para mí poder comentarlo con vosotros es un verdadero placer. ¿Por qué la representación del propio pintor es tan relevante en Las Meninas? Vamos por partes. Muchos pintores del siglo de oro eran considerados únicamente artesanos, no grandes artistas. Velázquez, sin embargo, era el pintor del rey y se relacionaba con gente de la alta sociedad, con la gente más importante de su momento y de su sociedad. La autoexposición de su figura puede considerarse una reivindicación de su estatus de pintor y también, a su vez, de la pintura como un arte noble. Es decir, Velázquez está, por un lado, exponiendo e introduciendo la pintura y por otro, a sí mismo, dentro de un círculo social muy determinado y muy privilegiado. Al pintar este cuadro, Velázquez se posiciona en un espacio de poder y relevancia, sugiriendo que el arte es tan importante como la realeza, y por tanto también él es también tan importante como los propios reyes. En este cuadro, en principio, en teoría, de la familia real, aparecen personas al servicio de la realeza en unas mayores dimensiones que los propios reyes.
Entre estas personas destaca Velázquez. De hecho, si nos fijamos, observamos que la figura del pintor ocupa especialmente buena parte del cuadro, siendo más visible incluso que la figura del rey y de la reina. Además, Velázquez se diferencia de otros sirvientes. Es curioso observar que Diego Velázquez no interactúa con la infanta Margarita, la niña. Para Velázquez lo importante no parece ser la propia infanta, sino el gran lienzo, el cuadro, el arte que él está creando, el que está pintando. Esto es lo más importante, parece, para él. Velázquez se representa en una posición dominante y relativamente activa en su labor, en su trabajo. Aunque no participa en la acción de otras figuras, tampoco está como observador únicamente. Yo aquí sí que lo relaciono con la obra de Tadeusz Kantor, puesto que Kantor también está presente en escena. Es un interventor de manera clara. Ambos, Velázquez y Kantor, son testigos de lo que está sucediendo en sus puestas en escena, en sus representaciones. Kantor también está presente en el escenario y marcaba los ritmos y dirigía. Podemos ver aquí unas imágenes. Igualmente, Velázquez está visible y está, entre comillas, dirigiendo lo que pasa en escena. Esto sucede así porque Velázquez decide lo que pinta y cómo lo pinta. En Las Meninas, Velázquez está verdaderamente pintando. Velázquez, al igual que Kantor, es también un interventor. Y esto es importante porque a pesar de que la escena que refleja Las Meninas pudiera resultar o fingirse como cotidiana, bien podría no serlo. Por ejemplo, la vestimenta que lleva Velázquez realmente no es una vestimenta del día a día, no es tan ordinaria. La ropa del pintor, en este caso, tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia. En la ropa de Velázquez encontramos la Cruz de Santiago, que es un honor nobiliario dado por el rey. El símbolo, la cruz, subraya el logro de Velázquez al ser reconocido como un noble. Esta dignidad no es abstracta, es real y está expuesta a través de este símbolo. Gracias a la cruz se puede decir que Velázquez, originalmente de origen plebeyo, ha llegado a la cumbre de la pirámide social. Pero atención, Velázquez no recibió esta condecoración hasta después de pintar el cuadro. Velázquez no ingresó en la orden hasta 3 años después de pintar Las Meninas y 9 meses antes de fallecer, antes de morir. Aunque fuese su deseo conseguir esta condecoración, mientras terminaba Las Meninas no la tenía y pintarse a sí mismo con la cruz sin tenerla hubiera sido un atrevimiento inadmisible. No se sabe realmente si la cruz se pintó antes de morir él, no se sabe tampoco si la pintó el propio Velázquez o fue otra persona quien la pintó. Es algo que muchos investigadores tienen dudas. De cualquier modo, la Cruz de Santiago es importante porque hace que Velázquez se pase a la historia no como un criado del rey, sino como un caballero de la Orden de Santiago, Orden Militar de Santiago y, importante, un artista de primer orden. ¿Esta es la única vez que Velázquez aparece físicamente en su obra? La verdad es que no. Hay otro retrato, autorretrato más convencional, en donde Velázquez únicamente posa, pero es mucho menos relevante que Las Meninas, porque en Las Meninas, como ya he dicho, se muestra pintando, se muestra trabajando. Si lo comparamos con Kantor, nos daremos cuenta de que las motivaciones de Kantor para autorrepresentarse son muy diferentes. Desde luego, Kantor no intenta señalar una posición social. Sin embargo, sí que hay cosas que tiene en común con Velázquez, y son cosas más importantes que la de la posición social, porque la autorrepresentación de Velázquez, al igual que la performance de Kantor, dimensiona la idea de que el artista es un mediador. Pretende que su presencia se señale como un testimonio. Kantor, al igual que Velázquez, han estado o están ahí. Han existido
y existen. Y por eso, al presenciar eso, lo pueden mostrar, lo pueden exponer, lo pueden representar o ayudar a la representación de ese suceso, de ese hecho. Velázquez pinta porque, repito, está ahí, porque vivió ese momento. Cantor también explora lo que se recuerda y, al estar presente, al traerlo a la vida a través del teatro, conecta el pasado con el presente. Es decir, Cantor y Velázquez son testigos que interpelan a los asistentes, a aquellos que disfrutan de sus obras. Es curioso, muy curioso, que Velázquez no atienda a la infanta Margarita. Es curioso que a quien mira a Velázquez, desafiando las posibilidades representativas de su tiempo, es nada más y nada menos que a nosotros. Desafía el tiempo. Desafían los dos el tiempo, Velázquez y Cantor, porque realmente lo que hacen es interpelarlos a nosotros, interpela a la gente que ve sus obras ahora. Muchas gracias por esta pequeña intervención y participación. Sé que este es un tema complejo, profundo, y esto es solo una pequeña parte del tema, pero si tenéis alguna duda o si queréis profundizar más, por favor, poneros en contacto conmigo. Es posible que os atienda muy pronto y seguramente podremos llevar esto más lejos, porque a nivel, por supuesto, meta representativo, tanto Velázquez como Cantor son unos artistas que nos aportan muchas posibilidades de estudio, de análisis y sobre todo de reflexión. La obra de las Meninas es una obra muy interesante por eso, porque realmente no se acaba nunca. Así que yo os animo a que continuéis explorando esta obra tan interesante y que podáis también reflexionar sobre estas cuestiones en la obra de Tadeusz Kantor.